¿Qué pudo ser tan malvado, tan oscuro que provocara a Dios a destruir 2 ciudades enteras con fuego del cielo? Esto no es un simple relato antiguo, es una advertencia profunda, un mensaje que aún resuena hoy. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estuvieron alguna vez llenas de vida, hogares, mercados, familias y personas como tú y como yo. Pero algo salió terriblemente mal. Los corazones de la gente se enfriaron y sus acciones se volvieron tan viles que habían caído en profundidades de pecado que ni siquiera Dios podía seguir tolerando. Dios, en su misericordia y paciencia, envió a 2 ángeles para advertir al pueblo. Pero en lugar de ofrecerles bondad, los hombres de Sodoma intentaron hacerles daño. Esa noche se tomó una decisión oscura y trágica. El juicio de Dios quedó sellado y en un instante, fuego y azufre ardiente cayeron del cielo, consumiendo por completo las ciudades. No quedó nada, ni casas, ni árboles, ni personas, solo el humo que se alzaba de las cenizas donde alguna vez floreció la vida. Pero, ¿cuáles fueron los pecados que provocaron un juicio tan feroz, que pudo haber sido tan grave que llevara a la aniquilación de ciudades enteras? ¿Fueron simplemente las acciones de unos pocos o hubo algo más? Estos no fueron solo pecados del pasado lejano, los mismos pecados acechan en nuestro mundo hoy. En este video vamos a explorar los 5 pecados principales de Sodoma y Gomorra, y quizá te sorprenda darte cuenta de lo relevantes que son para el mundo en el que vivimos ahora. ¿Qué revelan estos pecados sobre la naturaleza humana? ¿Y cómo podemos evitar caer en las mismas trampas que llevaron a la destrucción de estas ciudades? Escribe 777 en los comentarios si estás listo para descubrir las verdades ocultas detrás de la caída de Sodoma y Gomorra y conocer qué lecciones podemos aprender de su destino. Quédate conmigo porque lo que estamos a punto de explorar podría cambiar la manera en que ves el mundo hoy. ¿Estás listo para comenzar? Empecemos. Secreto oscuro. 5 actos horribles que condenaron a Sodoma. Inmoralidad sexual desenfrenada. En el corazón de la antigua Sodoma, un lugar donde el pecado había echado raíces tan profundamente que contaminaba cada aspecto de la vida, se desarrolló una historia que sería para siempre una advertencia para todas las generaciones. Génesis 19 nos habla de 2 ángeles enviados por Dios a visitar la ciudad de Sodoma disfrazados como hombres comunes. Lot, un hombre justo que vivía en medio de aquella sociedad corrupta, los recibió en su casa. Pero esa noche, cuando la ciudad cayó en la oscuridad, ocurrió algo indescriptiblemente horrendo. Los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, se reunieron fuera de la casa de Lot, rodeándola en una turba amenazante. Sus voces se hicieron más fuertes, llenas de ira lujuriosa, exigiendo que Lot sacara a sus huéspedes. Sus intenciones no eran simplemente conocerlos, sino violarlos, conocerlos en un sentido que estaba muy lejos de la inocencia. En la Biblia la palabra conocer aquí tiene un significado mucho más profundo y oscuro que una simple presentación o un apretón de manos. Implica un acto violento e inmoral, uno que busca despojar de dignidad y humanidad. Los hombres de Sodoma no estaban interesados en la hospitalidad, la bondad ni el respeto. Estaban impulsados por un hambre de poder, dominio y control. No se trataba solo de su lujuria, se trataba de su absoluto desprecio por la dignidad humana y la sacralidad de la vida misma. Estos no eran simples invitados, eran mensajeros sagrados de Dios. Sin embargo, el pueblo de Sodoma no mostró reverencia ni respeto, ni siquiera hacia seres divinos. Estaban dispuestos
a profanar el mismo concepto de hospitalidad y honor que era un pilar de las culturas antiguas. ¿Acaso también nosotros hemos sido testigos o incluso cómplices de un mundo donde los límites ya no son sagrados, donde el respeto hacia los demás se pierde y las líneas morales se cruzan sin vacilación? En Sodoma, lo que una vez había sido un hermoso don de Dios, la sexualidad fue distorsionado hasta convertirse en algo perverso, una herramienta de violencia y degradación. El diseño original de Dios para la sexualidad humana estaba destinado a ser puro, un reflejo de amor y compromiso. Pero en Sodoma se convirtió en una burla grotesca de las intenciones del Creador. ¿No parece a veces que vemos ecos de la decadencia moral de Sodoma en nuestro mundo actual? La sociedad cada vez se burla más de la pureza y el respeto, celebrando precisamente aquello que Dios condena. Vivimos en una época donde los límites se difuminan y lo sagrado es objeto de burla. Es fácil mirar esta historia y pensar que es solo historia antigua, pero pregúntate, ¿qué sucede cuando una sociedad deja de valorar lo puro y lo sagrado? ¿Hasta qué punto debe llegar la corrupción moral antes de que Dios diga basta? El destino de Sodoma quedó sellado no solo por sus acciones, sino por la dureza de sus corazones. Hacía tiempo que habían rechazado lo correcto y en su arrogancia eran ciegos a las consecuencias de sus decisiones. Cuando ya no respetaron lo divino ni la santidad de la vida, Dios intervino. Esta historia es un recordatorio poderoso de que hay consecuencias al despreciar lo sagrado. La pregunta es, ¿aprenderemos de sus errores o seguiremos por el mismo camino? Al final, este relato no se trata de lanzar juicios, sino de reconocer los peligros del compromiso moral. Es una advertencia que nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras acciones y el mundo que nos rodea. ¿Con qué frecuencia empujamos los límites de lo correcto incluso un poco? ¿Con qué frecuencia despreciamos lo sagrado hasta que nos encontramos en un lugar donde ya no podemos ver la luz? El juicio de Dios sobre Sodoma fue severo, sí, pero también justo. No fue una decisión tomada a la ligera, sino después de siglos de advertencias. Y así, Sodoma y Gomorra se convirtieron en un símbolo de lo que sucede cuando el pecado llega a su colmo. La destrucción de estas ciudades fue un recordatorio contundente del poder de la decadencia moral y de la importancia de defender lo que es santo y puro. Al mirar nuestras propias vidas y sociedades, debemos preguntarnos, ¿estamos caminando por el mismo sendero? ¿Qué defendemos y estamos dispuestos a proteger lo sagrado, lo puro y lo bueno? La elección, como siempre, está en nuestras manos. Y como Lot, debemos elegir mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor caiga en la ruina moral. Orgullo y arrogancia. El segundo gran pecado que llevó a la caída de Sodoma fue el orgullo, una arrogancia tan profunda que cegó al pueblo ante su propia decadencia moral. Muchos años después de que Sodoma fuera destruida, el profeta Ezequiel ofreció más claridad sobre la causa de su ruina. Él escribió: «Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran arrogantes, estaban saciadas de pan y despreocupadas». Ezequiel 16:49. Estas palabras sirven como una sombría reflexión sobre la decadencia espiritual y moral de un pueblo que lo tenía todo pero carecía de lo más importante. El orgullo es una fuerza peligrosa. No siempre es ruidoso o evidente. Muchas veces actúa en silencio en segundo plano, envenenando lentamente a una sociedad hasta que se pudre desde adentro. Los habitantes de Sodoma eran orgullosos, embriagados por su riqueza y comodidades. Creían ser invencibles
elevados por encima de los demás. Tenían abundancia de alimentos, riquezas de sobra y tiempo para entregarse a sus placeres. Pero en lugar de usar sus bendiciones para servir a otros o glorificar a Dios, se volvieron hacia adentro. Menospreciaban a los pobres, a los necesitados y a quienes los rodeaban considerándose superiores a todos. Este orgullo se convirtió en un velo sobre sus corazones, haciéndoles perder de vista los principios básicos de la humildad, la bondad y la compasión. Es fácil imaginar cómo una sociedad así rica, llena de excesos, pudo volverse arrogante. ¿Cuántas veces hemos visto que el orgullo echa raíces en nuestro propio mundo actual? Cuando las cosas marchan bien, cuando estamos rodeados de bendiciones, fácilmente olvidamos a aquel que nos las dio. Es tentador pensar que todo lo hemos ganado por nosotros mismos, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Sin embargo, la Biblia nos advierte constantemente sobre los peligros de este tipo de pensamiento. Tomemos la caída de Babilonia, por ejemplo. La Biblia nos dice que el orgullo de Babilonia fue su ruina. Tú dijiste, yo soy y no hay nadie más. Jamás quedaré viuda ni perderé hijos. Isaías 47:8. Pero en una sola noche, Babilonia cayó. Lo mismo ocurrió con Egipto, que en su orgullo alcanzó grandeza solo para ser humillado por la mano de Dios. Incluso el poderoso rey Nabucodonosor tuvo que ser quebrantado cuando fue golpeado con locura por su orgullo jactancioso, hasta que finalmente reconoció la soberanía de Dios después de años de sufrimiento. El orgullo siempre encuentra la manera de colarse inflando poco a poco el ego y convenciéndonos de que somos autosuficientes. Esta falsa sensación de invencibilidad es peligrosa porque nos separa de Dios. A medida que el pueblo de Sodoma se volvía más orgulloso, comenzaron a creer que eran intocables por encima de cualquier juicio divino. Pero la tragedia del orgullo es que nos ciega a la realidad de nuestro vacío espiritual. Los habitantes de Sodoma pensaban que lo tenían todo: riquezas materiales, placeres, estatus, pero estaban en bancarrota espiritual. Ni siquiera se daban cuenta de su desesperada necesidad de Dios. Es un pensamiento aleccionador, ¿no es así? ¿Cuántas veces vemos los mismos patrones en nuestras vidas o en nuestra sociedad? Cuando ponemos nuestra confianza en la riqueza, en el estatus o en los placeres pasajeros de este mundo, corremos el riesgo de volvernos como Sodoma, ciegos por el orgullo, perdidos en nuestro sentido de autosuficiencia. ¿Cuánto de nuestro propio orgullo hemos permitido que moldee nuestra vida? Confiamos más en nuestras habilidades y recursos que en la provisión de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio claro del peligro del orgullo. En su arrogancia, el pueblo de Sodoma pensó que era intocable, pero el juicio de Dios llegó con rapidez y su caída fue una derrota aplastante. El orgullo siempre precede a la destrucción y Dios humillará a quienes se niegan a reconocer su dependencia de Él. Que esta historia sea una advertencia no solo sobre la caída de una ciudad antigua, sino también sobre el peligro sutil del orgullo que acecha dentro de todos nosotros. Estamos guardándonos contra él. Somos lo suficientemente humildes para reconocer que no somos nada sin Dios, o estamos como Sodoma, peligrosamente cerca de quedar espiritualmente vacíos mientras vivimos en abundancia. Falta de hospitalidad. El tercer gran pecado que llevó a la caída de Sodoma fue su absoluta falta de hospitalidad. En el mundo antiguo, la hospitalidad no era simplemente un gesto de amabilidad o cortesía. Era una responsabilidad sagrada, profundamente entretejida en el tejido de la sociedad. Cuando un viajero llegaba a un pueblo, se esperaba que la gente le ofreciera comida, agua, refugio y protección.
Esta era una norma cultural enraizada en la esencia misma de la necesidad humana de compañerismo, bondad y cuidado hacia los vulnerables. Acoger a un extranjero era honrarlo como huésped de Dios, pues la presencia divina a menudo se percibía en la forma de viajeros que pasaban. Sin embargo, en Sodoma ocurrió lo contrario. Cuando 2 ángeles disfrazados de hombres entraron en la ciudad, los habitantes de Sodoma, jóvenes y ancianos, se reunieron frente a la casa de Lot, el hombre justo. En lugar de ofrecer hospitalidad, rodearon su casa exigiendo que Lot entregara a sus huéspedes. Sus intenciones estaban lejos de ser amistosas. Querían dañar, abusar y violar a los visitantes que habían llegado a su ciudad. Lo que debía haber sido una visita pacífica, un simple momento de compañerismo, se convirtió en una noche de terror. Aquellos que debían extender calor y protección, en cambio, eligieron infligir violencia sobre quienes habían llamado a su puerta. Esto no fue simplemente un acto de grosería. Fue un mal profundo y atroz. El pecado de Sodoma, en este caso, no consistió únicamente en violar normas sociales, sino en quebrantar algo mucho más profundo, el propio mandato de Dios de mostrar amor, protección y cuidado hacia los demás. La hospitalidad a los ojos de Dios refleja su propio corazón. Dios mismo acoge al extranjero y protege al débil. En el Antiguo Testamento vemos una y otra vez que el pueblo de Dios es llamado a mostrar bondad y generosidad hacia los forasteros, como se señala en Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que, cuando la gente de Sodoma se volvió violenta contra sus huéspedes, no fue solo una ofensa contra las normas sociales, fue un desafío directo al modo en que Dios desea que las personas se traten unas a otras. No fue simplemente falta de cortesía, fue un rechazo al carácter mismo de Dios. Dios toma la hospitalidad en serio porque refleja su amor y cuidado por toda la humanidad. Cuando su pueblo falla a esta prueba de compasión, deja de reflejar su imagen en el mundo. Es un pensamiento aleccionador, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces damos por sentada la hospitalidad en nuestro mundo moderno? Estamos abiertos a los extraños, dispuestos a extender bondad y una mano amiga, o cerramos nuestras puertas al mundo que nos rodea. La manera en que tratamos a los demás, especialmente a los desconocidos, dice mucho sobre la condición de nuestro corazón. En una sociedad donde reinan con frecuencia la división, el juicio y la desconfianza, el acto de mostrar hospitalidad, de recibir realmente a otros con los brazos abiertos, es más que una buena obra, es una expresión de nuestra alineación con el corazón de Dios. Los habitantes de Sodoma reprobaron esta prueba de manera terrible. No solo rechazaron a los extranjeros, los atacaron. No reconocieron la sacralidad de lo que estaban haciendo. Y al hacerlo, sellaron su destino. Esta falta de hospitalidad no fue simplemente un error, fue una clara muestra del estado de sus almas. Cuando nos negamos a mostrar hospitalidad, quizá no siempre lo comprendamos, pero estamos dando la espalda al llamado de Dios a amarnos unos a otros como Él nos ama. ¿Y qué hay de nosotros hoy? ¿Cómo tratamos al extraño, al marginado, al diferente? ¿Ofrecemos una sonrisa de bienvenida, una mano amiga, o cerramos la puerta en su cara, demasiado enfocados en nuestra propia comodidad y seguridad para notar las necesidades de los demás? El ejemplo de Sodoma nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y nuestra respuesta hacia quienes necesitan bondad y protección. En nuestro mundo, donde a menudo vemos personas marginadas o abandonadas, esta historia nos llama a la acción.
¿Estamos abriendo nuestros corazones a los demás o los estamos excluyendo? ¿Reflejamos el corazón hospitalario de Dios o hemos permitido que el espíritu de Sodoma se infiltre en nuestros propios corazones? Opresión de los pobres y necesitados. El cuarto gran pecado que llevó a la destrucción de Sodoma fue la opresión de los pobres y necesitados. Una vez más volvemos a las palabras del profeta Ezequiel, quien resalta esta grave falta. Junto con el orgullo y la abundancia, Sodoma fue culpable de hacer la vista gorda ante las luchas de los pobres, los débiles y los marginados. Ezequiel escribe: «Este fue el pecado de tu hermana. Sodoma, ella y sus hijas eran arrogantes, estaban saciadas de pan y despreocupadas. No ayudaron al pobre y al necesitado». Ezequiel 16:49. Esta declaración no es simplemente un comentario sobre la riqueza material de Sodoma, es una acusación contra su negativa a extender compasión a quienes más la necesitaban. A lo largo de la Biblia, Dios ha dejado abundantemente claro que Él se preocupa profundamente por los pobres, los oprimidos y los olvidados. Una y otra vez Él ordena a su pueblo: alimenta al hambriento, protege a la viuda y cuida del huérfano. Isaías 1:17. Estos no son llamados ocasionales a la acción, son principios fundamentales del reino de Dios. El trato hacia los vulnerables no es una nota secundaria en la Biblia, es un reflejo del mismo corazón de Dios. La justicia y la misericordia de Dios están entretejidas y exigen que cuidemos de aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Pero en Sodoma, este deber sagrado fue ignorado. Los habitantes de Sodoma eran ricos, tenían abundancia de comida y recursos de sobra. Tenían más que suficiente para compartir, pero se negaron a abrir sus corazones y sus manos a los necesitados. En lugar de extender misericordia, eligieron cerrar sus puertas y endurecer sus corazones. Esto no fue simplemente un descuido, fue una elección deliberada de vivir en comodidad mientras otros sufrían. El pueblo de Sodoma no tuvo compasión por los pobres y esta negativa a ayudar enojó profundamente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando rehusamos cuidar de los débiles y necesitados, no solo estamos rechazando a las personas, estamos rechazando al mismo Dios, quien ha decidido identificarse con los pobres, los oprimidos y los marginados. Esto no es simplemente un asunto de pecado personal, es una falla de la sociedad en su conjunto. El juicio de Dios no cae únicamente sobre individuos que cometen pecados personales. También viene cuando comunidades o naciones enteras dejan de vivir con justicia, cuando ignoran la misericordia, cuando permiten que los pobres sufran mientras otros prosperan. Lo vemos en la historia de Israel y de otras naciones. Cuando Israel oprimió a los pobres o se apartó de la justicia, Dios envió profetas para advertirlos. En Ezequiel 22:29, Dios condena a los líderes de Israel por robar y oprimir al pobre y al necesitado. El mismo juicio cayó sobre Edom, Tiro y otras naciones cuando ignoraron el clamor de los oprimidos. Así que lo que ocurrió en Sodoma no fue simplemente un fracaso individual, fue un fracaso colectivo, un colapso social en el que la injusticia y la apatía se convirtieron en la norma. Sodoma, en su arrogancia, había olvidado que la prosperidad trae consigo responsabilidad, que vivir en abundancia implica compartir esa abundancia con quienes la necesitan. ¿No es esto algo con lo que todavía podemos identificarnos hoy? Vivimos en un mundo donde la pobreza, el hambre y la necesidad son rampantes. Cada día oímos de personas que necesitan alimento, refugio, atención médica y protección. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que podríamos ayudar, pero elegimos no hacerlo? ¿Cuántas veces cerramos los ojos al sufrimiento que nos rodea,
pensando que no es nuestra responsabilidad. La verdad es que cuando elegimos no actuar, cuando nos apartamos del clamor de los pobres, estamos repitiendo los mismos errores que cometió Sodoma. Somos cómplices de su fracaso en amar a los demás. Piensa en esto: si tenemos el poder de ayudar, ya sea a través de nuestro tiempo, recursos o influencia, y elegimos no hacerlo, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje el corazón de Dios en cuanto a justicia y misericordia? El pueblo de Sodoma tenía los medios para ayudar, pero no lo hizo. Vivían en exceso mientras otros carecían. ¿Con qué frecuencia hacemos lo mismo en nuestras propias vidas? Cuando ignoramos la injusticia, nos convertimos en parte del sistema que la perpetúa. Dios nos llama a un estándar más alto, a cuidar de los pobres y oprimidos, a mostrar misericordia y justicia en el mundo que nos rodea. Al reflexionar sobre esto, pregúntate: ¿qué estás haciendo para ayudar a los necesitados? ¿Estás viviendo de una manera que refleje el corazón de Dios por la justicia? ¿Estás abriendo tu corazón a los vulnerables o lo cierras en egoísmo? La historia de Sodoma no es solo un relato de destrucción antigua, es una advertencia eterna para todos nosotros. Rebeldía contra Dios e impenitencia. El quinto y último pecado que selló el destino de Sodoma y Gomorra fue la rebeldía contra Dios y su falta de arrepentimiento. Este pecado no fue simplemente una cuestión de tomar malas decisiones, fue un desafío abierto al Creador. El pueblo de Sodoma no pecaba por ignorancia o debilidad, estaban orgullosos de su pecado. No tenían deseo de cambiar, no sentían remordimiento ni arrepentimiento. Permanecieron firmes en su rebelión, negándose a escuchar cualquier llamado a la transformación. Y esto, quizá más que cualquier otra cosa, quebrantó el corazón de Dios. Dios, en su misericordia, les había dado tiempo, los había advertido. Envió a sus mensajeros, incluido Abraham, quien intercedió por ellos pidiendo a Dios que perdonara las ciudades si al menos se encontraban 10 justos. Sin embargo, a pesar del ruego sincero de Abraham, no se hallaron ni siquiera 10. ¡Qué pensamiento tan sobrecogedor! Una ciudad tan llena de maldad que ni siquiera unos pocos justos pudieron encontrarse. No fue solo un fracaso individual, fue un colapso colectivo, una sociedad que había rechazado la justicia hasta el punto de que no quedaba ni un pequeño grupo de personas fieles. Incluso Lot, que vivía entre ellos, intentó advertir a sus yernos. Les rogó que abandonaran la ciudad antes de que fuera destruida, pero se rieron de él. Despreciaron sus advertencias como tonterías, incapaces de comprender la gravedad de lo que se avecinaba. Nada malo va a pasar, debieron pensar. Ignoraron cada oportunidad de arrepentirse, cada posibilidad de cambiar de rumbo. ¿No vemos lo mismo en nuestro mundo actual? Personas que desprecian las advertencias, que se burlan de la idea de un juicio, convencidas de que la vida seguirá como siempre, a pesar de las señales que los rodean. Pero no fueron solo algunos individuos los que rechazaron las advertencias, fue toda la sociedad, el corazón colectivo de la ciudad que se había endurecido contra los llamados de Dios al arrepentimiento. Incluso cuando ángeles estaban delante de ellos mostrándoles la verdad, se negaron a detenerse. Continuaron avanzando hacia la oscuridad, incapaces o sin querer ver la luz. Esto fue lo que verdaderamente quebrantó el corazón de Dios. Él es paciente y misericordioso. Da muchas oportunidades, pero llega un punto en el que si las personas se niegan a cambiar, el juicio llega. Y eso fue exactamente lo que pasó. Tras todas las advertencias, el tiempo de la misericordia terminó. Fuego y azufre cayeron del cielo
y las ciudades quedaron reducidas a cenizas. Lo que alguna vez estuvo lleno de vida y alegría se convirtió en ruina humeante. ¿No es cierto que incluso hoy Dios nos da oportunidades? Cada día es otra ocasión para arrepentirse, otra oportunidad de volvernos de nuestra rebeldía y acercarnos a Dios. Pero, ¿cuántas veces desperdiciamos esas oportunidades? ¿Cuántas veces ignoramos las señales pensando que somos invencibles, que las consecuencias están muy lejos o que tenemos tiempo? La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que existe un punto en el que las advertencias cesan, en el que el tiempo de arrepentimiento se acaba y llega el juicio. Mientras Lot y su familia huían de la ciudad, recibieron instrucciones claras: no miren atrás, corran por sus vidas. El mensaje era simple pero crucial: escapar de la destrucción sin mirar atrás. La ciudad del pecado no tenía lugar en su futuro. Sin embargo, en medio de la huida, ocurrió algo trágico. La esposa de Lot, a pesar de las advertencias, miró hacia atrás. Aunque físicamente había dejado la ciudad, su corazón aún estaba atado a ella. Anhelaba la vida que estaba dejando, y en ese instante se convirtió en estatua de sal. Su historia es un recordatorio doloroso del peligro de lazos persistentes con el pecado. Incluso cuando se nos da la oportunidad de escapar, de dejar atrás aquello que nos mantenía cautivos, no debemos mirar atrás. Mirar atrás es desear lo que nos destruyó. El arrepentimiento no se trata solo de abandonar físicamente el pecado, sino de apartar nuestro corazón de él. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces nos debatimos entre la vieja vida que debemos dejar atrás y la nueva vida que Dios nos ofrece? ¿Cuántas veces nos aferramos al pasado, incluso cuando Dios nos llama a algo mejor? La esposa de Lot es una advertencia para todos nosotros. Su incapacidad de soltar Sodoma fue su ruina. Tenía que dejar atrás el pasado para abrazar plenamente el futuro que Dios le ofrecía, pero no pudo. Y esa es la tragedia de la rebeldía. Este acto final de rebeldía en Sodoma, la negativa a arrepentirse incluso frente a advertencias claras, fue lo que finalmente llevó a su destrucción. La paciencia de Dios se agotó. Su juicio fue rápido pero también justo. Las ciudades fueron destruidas por completo, pero la verdadera tragedia no fue solo la ruina física, fue la muerte espiritual de un pueblo que se negó a escuchar. La pregunta sigue vigente para nosotros: ¿escucharemos, nos apartaremos de nuestra propia rebeldía o ignoraremos las advertencias hasta que sea demasiado tarde? El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fue total. Las ciudades antes llenas de vida, prosperidad y placeres dejaron de existir. Todo porque se negaron a escuchar. Su pecado llegó a su colmo y la paciencia de Dios se agotó. Fuego y azufre llovieron del cielo, y lo que había sido una ciudad próspera se convirtió en ruina. El pueblo había recibido cada oportunidad de arrepentirse, cada ocasión de apartarse de su maldad. Sin embargo, se negaron a cambiar. Continuaron viviendo en orgullo, en rebeldía y en desafío a los caminos de Dios. Y al final su negativa a escuchar los llevó a la destrucción. Y aunque esta historia pueda parecer un relato antiguo, es crucial reconocer que los mismos pecados que destruyeron a Sodoma siguen presentes hoy. Todavía vemos la inmoralidad sexual que traspasa límites, mientras la sociedad celebra actos que deshonran el diseño de Dios. Todavía luchamos con el orgullo convenciéndonos de que no necesitamos a Dios. Todavía ignoramos la hospitalidad, negándonos a extender bondad al extranjero. Todavía cerramos los ojos ante los pobres y necesitados, olvidando que el corazón de Dios está con los marginados y oprimidos. Y quizá lo más trágico,
muchos aún viven en rebeldía, apartándose de la voz de Dios, rehúsándose a escuchar sus advertencias y sus llamados al arrepentimiento. Pero aquí está la verdad crucial: Dios no ha cambiado. Él sigue siendo justo. Él sigue preocupándose profundamente por los oprimidos y quebrantados. Y aunque su justicia vendrá, su misericordia aún está disponible para quienes se vuelvan a Él. Así como Dios envió a sus ángeles a advertir a Sodoma, hoy sigue enviando a sus mensajeros para hablar su verdad, ofrecer su misericordia y darnos toda oportunidad de apartarnos del mal. Antes de que cayera el fuego sobre Sodoma, Dios les dio tiempo, les dio oportunidades, pero se negaron. Y la lección es clara: Dios es paciente, pero su paciencia no es infinita. Su justicia vendrá, pero también su misericordia, si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Tras la catastrófica destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas emprendieron el camino hacia una pequeña ciudad llamada Zoar. Por la misericordia de Dios, Zoar había sido librada del juicio divino que destruyó las otras ciudades, y allí buscaron refugio. Génesis 19:22. Sin embargo, su descanso no duró mucho. Lot, lleno de temor e incertidumbre sobre el futuro de Zoar, temió que la ciudad sufriera el mismo destino ardiente que Sodoma y Gomorra. Impulsado por ese miedo, decidió dejar la ciudad y llevar a su familia a una cueva en lo profundo de las montañas. Génesis 19:30. Lo que debió haber sido un tiempo de paz y recuperación se convirtió en el inicio de una trágica espiral descendente. Pero esta no es solo una historia de escape y supervivencia, es un recordatorio sombrío de las consecuencias de no abandonar por completo el pecado, incluso después de haber sido librados. La historia de Lot da un giro devastador. Solo en la cueva con sus hijas, rodeado de aislamiento y miedo, enfrentaron un pensamiento abrumador. La destrucción de Sodoma significaba la extinción de su linaje. No quedaban hombres para continuar la descendencia, y en su desesperación, las hijas idearon un plan: embriagar a su padre y acostarse con él para concebir hijos que preservaran el nombre de la familia. De este acto nacieron dos hijos, Moab y Ben-Ami, quienes serían los antepasados de los moabitas y amonitas, enemigos constantes de Israel. Génesis 19:36-38. Esta trágica historia no trata solo de una caída moral, sino de una profunda reflexión sobre las consecuencias del pecado que persisten mucho después de la salvación. Aunque Lot y sus hijas fueron salvados de la destrucción ardiente, las cicatrices emocionales, el miedo no resuelto y la falta moral los siguieron persiguiendo. Incluso después de experimentar la misericordia y la liberación de Dios, la tentación de aferrarse a los pecados y temores pasados los llevó por un camino destructivo. El relato de Lot y sus hijas nos recuerda que, aunque la misericordia de Dios puede librarnos de la destrucción, la verdadera sanidad y transformación requieren más que escapar físicamente, requieren un cambio de corazón. La salvación no se trata solo de evitar el juicio, se trata de una transformación profunda que nos llama a abandonar las viejas costumbres, los temores y los hábitos. Dios nos libra para que no solo sobrevivamos, sino para que vivamos en obediencia y libertad. Lo que ocurrió en la cueva es un recordatorio claro de cómo nuestras acciones, incluso después de experimentar la gracia de Dios, pueden estar influenciadas por los problemas no resueltos que arrastramos. El temor persistente de Lot y la falta moral de sus hijas reflejan las luchas internas que muchos enfrentamos después de haber sido rescatados del pecado. Dios puede librarnos de la destrucción,
pero depende de nosotros apartarnos de los viejos caminos y permitir que su transformación eche raíces en nuestros corazones. La historia de Lot es un reflejo poderoso de cómo incluso cuando Dios muestra misericordia y provee liberación, la batalla contra el pecado no termina al escapar del peligro. La salvación es un proceso continuo, un apartarse constantemente del pasado y abrazar la nueva vida que Dios ofrece. El relato nos recuerda que incluso después de la liberación, debemos estar vigilantes, permitiendo que Dios transforme nuestro corazón. Solo entonces podemos caminar plenamente en la libertad que la salvación ofrece. Así que al reflexionar sobre esta historia, debemos preguntarnos, ¿estamos dejando verdaderamente el pasado atrás? ¿Estamos permitiendo que Dios transforme nuestro corazón? ¿O seguimos aferrándonos a los pecados y temores que antes nos ataban? La gracia de Dios está disponible para nosotros, pero depende de nosotros abrazarla plenamente y permitir que su obra en nosotros sea completa. Esta historia no está aquí para asustarte, está aquí para despertarnos a todos. Es un recordatorio para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras ciudades y sobre nuestros corazones. ¿Con qué frecuencia nos encontramos repitiendo los mismos errores que Sodoma? ¿Cuántas veces permitimos que el orgullo, la codicia o la complacencia nos cieguen? ¿Cuántas veces cerramos los ojos a las cosas que más importan a Dios? Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Aunque Dios es misericordioso, Él también espera que escuchemos, que cambiemos y que nos arrepintamos. No somos inmunes a las mismas tentaciones y fracasos que llevaron a la caída de Sodoma. ¿Cuántas veces vemos la injusticia a nuestro alrededor y no actuamos? ¿Cuántas veces nos aferramos al orgullo, pensando que estamos más allá de la reprensión o inmunes al juicio? La historia de Sodoma nos desafía a mirar hacia adentro y hacernos preguntas difíciles sobre el estado de nuestros corazones. Así que te pregunto, ¿qué lección te impactó más de esta historia? ¿Fue el poder destructivo del orgullo? ¿Fue el llamado a la justicia hacia los pobres y oprimidos? ¿O fue la súplica desesperada de arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué áreas de tu vida necesitan cambiar? ¿Hay algo en tu corazón de lo que necesites apartarte, algo que debas dejar atrás para poder abrazar por completo la misericordia y la verdad de Dios? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría escuchar tus pensamientos y reflexiones. Juntos podemos aprender del pasado y tomar mejores decisiones para nuestro futuro. Y si este mensaje te ha abierto los ojos, dale un me gusta, compártelo con otros y suscríbete para más enseñanzas bíblicas profundas y lecciones que transforman la vida. No dejemos que este momento pase desapercibido. Aprovechemos esta oportunidad para reflexionar, arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios mientras aún hay tiempo. Dios nos llama a vivir en su verdad, a permitir que su misericordia nos transforme en las personas que Él nos ha llamado a ser. Aprendamos del pasado antes de que se repita. Tomemos hoy la decisión de volvernos hacia Dios, de vivir con propósito y de caminar en sus caminos. El tiempo es precioso, usémoslo sabiamente.